Cuando pensamos en Hitler, todos tenemos en mente al monstruo, ¿verdad? Pero lo que vamos a desgranar hoy es algo mucho más inquietante. No el monstruo que ya fue, sino el proceso. Cómo un hombre se convierte en ese monstruo. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Cómo es posible que un artista frustrado, un don nadie, acabase incendiando el mundo entero? Es que, si lo piensas, esto no es una simple biografía. Es casi un thriller histórico que nos cuenta cómo se gestó una catástrofe sin precedentes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, como debe ser. Primera parada, el artista fracasado. Aquí vemos sus primeros años. Y es una historia de golpes, uno tras otro. Nace en Austria, vale, pero luego pierde a su padre, una figura bastante autoritaria. Poco después a su madre, Clara, que era su único pilar. Y justo después, el mazazo final. La Academia de Bellas Artes de Viena lo rechaza. No una, sino 2 veces. Ahí es cuando su sueño se hace, literalmente, añicos. Y es que este contraste es brutal. ¿El sueño cuál era? Pues ser un gran artista, un arquitecto de renombre. ¿Y la realidad? La cruda realidad era vender postales mal pintadas para poder dormir en un albergue para indigentes. La humillación debió de ser absoluta. Claro, y aquí está la clave. Viena en esa época no era solo la ciudad de la música y el arte. Era un hervidero de ideas tóxicas. Antisemitismo por todas partes, un nacionalismo alemán exacerbado, teorías de la conspiración, todo esto en un imperio que se estaba desmoronando. Para alguien como él, lleno de resentimiento, fue el caldo de cultivo perfecto. De repente, sus fracasos ya no eran culpa suya, la culpa era de otros. Y de ese pozo de resentimiento saltamos a la segunda parte de esta historia, el soldado radicalizado. La Primera Guerra Mundial le va a dar, por fin, un sentido a su vida. Fue así, tal cual. En las trincheras, el artista frustrado desaparece, y en su lugar nace el soldado alemán. Por primera vez en su vida, siente que pertenece a algo, que tiene un propósito. Se convierte en mensajero, un trabajo peligrosísimo, y lo hace bien, le dan medallas y todo por su valentía. Pero atentos a este momento, porque es el punto de inflexión. Está en un hospital, recuperándose de un ataque con gas que lo ha dejado ciego temporalmente, y ahí, en esa cama, se entera de que Alemania se ha rendido. Para él es una traición, la famosa puñalada por la espalda. Esa humillación, que es a la vez personal y nacional, es la chispa que lo enciende todo. Y es ahí cuando toma la decisión. Se meterá en política. ¿Vale? Pasamos a la siguiente fase, a ver cómo ese deseo se materializa. Tercera parte, la toma del poder. Para entender lo que pasó, hay que entender cómo estaba Alemania. Y este número lo dice todo. 6 millones. 6 millones de parados en 1932. Ojo, que es importante no confundir esta cifra con otra que por desgracia veremos más tarde. La Gran Depresión fue el combustible perfecto para su discurso. Con un país de rodillas, la gente estaba desesperada. Y claro, cuando estás desesperado, estás dispuesto a escuchar a cualquiera que prometa una solución, por muy radical que sea. Y su ascenso no fue casualidad, Fue una estrategia muy bien pensada. Primero, intenta un golpe de Estado, falla, pero convierte su juicio en un circo mediático. Luego, en la cárcel, escribe su manifiesto. Al salir, se aprovecha de la crisis, prometiendo lo que la gente quería oír. Y el último paso, que es el más terrorífico de todos, usa la democracia. Gana las elecciones, lo nombran canciller y una vez dentro se dedica a destruir el sistema desde dentro. Esto nos lleva a una de las partes más desconcertantes, de verdad. La cuarta, el hombre y el monstruo. Porque claro, detrás del dictador había una persona llena de manías. Era vegetariano estricto, no fumaba, adoraba a su perra Blondie, le encantaba la ópera de Wagner y, bueno, hay testimonios que dicen que en privado silbaba canciones de Disney. Es extrañísimo. Y justo cuando estás pensando en esa imagen casi normal, te golpeas de frente con esta realidad. El mismo hombre fue el arquitecto del Holocausto. Es que la contradicción es tan bestia que te obliga a replantearte qué es el mal y de dónde viene. Y por si fuera poco, era un hipocondríaco de manual. Y, sobre todo en sus últimos años, un auténtico adicto. Su médico personal le inyectaba un cóctel diario de hasta 28 drogas distintas, incluyendo metanfetaminas. Esto no solo le reventó la salud, sino que disparó su paranoia y sus decisiones erráticas al final de la guerra. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la conclusión, que es, inevitablemente, la quinta parte. Un legado de ruina. 6 millones. ¿Recordáis el número de antes? Bueno, pues esta vez no hablamos de parados, hablamos de vidas humanas. 6 millones de personas judías asesinadas de forma sistemática, industrial. Un genocidio planificado al milímetro. Y el horror no se detiene ahí, ni mucho menos.
La guerra que él provocó, la Segunda Guerra Mundial, dejó una cifra que cuesta hasta asimilar, unos 85 millones de muertos en total. Es sencillamente el conflicto más letal que ha visto la humanidad. Al final, su historia no es solo un mal recuerdo del pasado, es la advertencia más brutal que la humanidad se ha dejado a sí misma. Un recordatorio de que el mal no siempre aparece de forma obvia. A veces, simplemente, llega prometiendo devolverle la grandeza a una nación herida. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta, una muy incómoda que sigue resonando a día de hoy. ¿Estaremos pasando por alto las señales en nuestro tiempo? Porque la historia, como dicen, no se repite, pero a veces rima de una forma muy, muy peligrosa.